empezamos con el saludo de Pablo a Timoteo. Número 2, vimos el encargo. Pablo le dice a Timoteo, te dejé para que prediques la doctrina. Y número 2 le dice, para que quites las disputas. ¿Por qué? Porque la ley, si es dada legítimamente, ¿qué hace? Salva a pecadores, a cualquiera, a quien sea. No fue dada para el justo, dice. Miren ahí el versículo 9. La ley no fue dada para el justo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no se nos dio para que nosotros, usted y yo, miren, la manejemos. Como que para que yo y el hermano Josué disputamos aquí. Hermano, hablemos. Porque la verdad, ¿quién es justo? No hay justo ni aún uno. Entonces, no fue dada para el justo. Por empezar, nadie es justo. Segundo, si nosotros los salvos estamos aquí y pensamos que la Biblia fue dada para que yo la conozca nada más y para mí nada más. No. La ley fue dada, dice ahí, y sigue, versículo 9, para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. Nombra a todos, dice, los fornicarios, los sodomitas. Y ahora entremos al punto número 5. Ponga ahí, punto número 5. La conversión, el retorno la conversión de Pablo. Miren la conversión de Pablo. Pablo, hablando del poder del evangelio, yo creo que, punto 4, perdón, es el testimonio de Pablo, pueden decir. Pablo, hablando del evangelio, ahora tiene que desviarse y dicen, y a propósito, déjenme hablarle de mi testimonio, dice. Noten aquí el testimonio de Pablo. Punto A, letra A, la conversión de Pablo. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora hablemos de la conversión de Saulo. Para empezar, Saulo dice, quiero dar gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Hermanos, ¿puedo decir esto? Creo que es muy importante que mantengamos nuestra conversión viva, que mantengamos esa realidad de que merecíamos un infierno, las llamas. La Biblia dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Amén. Tenemos que recordar nuestra salvación. Somos salvos por gracia. Y es bueno cantarlo, ¿verdad? Es bueno decir, los himnos nos ayudan a recordar. Yo creo que aquí es lo que estaba haciendo. Saulo no podía hablar del evangelio sin que yo creo que se le saliera una lágrima y decía, y a propósito le decía Pablo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Miren, la conversión de Saulo fue muy interesante, porque él fue convertido y llamado a la misma vez. Se convirtió en rumbo a Damasco y se le apareció Jesús. Y la Biblia dice que el Señor le fortaleció. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Miren, ¿qué es lo que había visto Jesús en Saulo? Saulo era un inconverso. ¿Y qué estaba haciendo? Él había tomado, dice la Biblia, la ley. ¿Se acuerdan? La ley del Antiguo Testamento. Él era un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Era uno de los 70 religiosos, miembros del Sanedrín. Y Saulo, dice la palabra de Dios, era un hombre que había tomado la ley y pensaba que los cristianos estaban anulando la ley, estaban ignorando, desobediendo la ley. Y él había tomado la ley que él había conocido. Miren, y dice la Biblia, se había entregado de lleno a él. En cuanto a celo, dijo a él en Efesios 3, ¿qué? Fariseo, dijo. En otras palabras, estaba apasionadamente, 100% entregado. ¿Cuántos de ustedes conocen gente religiosa, perdida, sincera, pero perdida? Y es lo que era Saulo. Saulo dice, yo estaba sincero, genuinamente entregado a matar a los cristianos. Y dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Miren el versículo 13 dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Qué es lo que no había creído Saulo, hermanos? No había creído al evangelio, no había creído a Jesucristo. Y él, dice la Biblia, lo hice, dice, por incredulidad, lo hice, dice, por ignorancia. No, él conocía el Antiguo Testamento, pero no conocía a Jesús. No conocía la realidad de que el Mesías había venido. Y la Biblia dice que fue fortalecido porque Dios vio a Saulo y dijo, yo lo puedo usar. ¿Cuántos de ustedes entienden? Gracias a Dios. Yo creo que Dios me vio a mí en el kinder y era un travieso. ¿Cuántos de ustedes eran un traviesos, verdad? Y déjenme decirle, esos traviesos hacen buenos pastores.
Y yo fui al kinder en Zacatecoluca, me acuerdo que el primer día del kinder, yo tenía 4 años, me suspendieron porque, no sé, lo único que sé es que le estaba dando trompones a un niño que se me puso enfrente. Mi papá me había enseñado, acuérdense, mi papá era inconverso, recién convertido. Y me decía, hijo, si alguien te golpea, me dice, tú te lo suenas. Y yo le tomé todo el consejo. Yo no sé qué me hizo, pero me lo soné y estaba encima de él y entró la maestra y me mandaron a la casa. Primer día del kinder. La segunda semana del kinder me mandaron a la casa porque iba al baño las niñas y me metía por debajo, ¿verdad? Para ver ahí a las muchachas cuando estaban yendo al baño. Me dice que porque no sé por qué les estoy diciendo todo esto. Pero yo creo que el Señor ahí en el cielo vio a ese perverso y dijo, yo creo que lo puedo usar. Que yo creo que... ¿Y entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Eso es lo que hizo Dios con Saulo. Dice, me fortaleció porque me halló fiel. Miren aquí, Saulo no había conocido a Cristo, pero lo que él había conocido lo estaba usando hasta lo máximo. ¿Cuántos entienden que cuando Saulo conoció a Cristo, ese mismo tremendo ahora se volvió un tremendo siervo de Dios, tremendo predicador, un tremendo apóstol, un hombre entregado de lleno, quizá el mejor pastor que hemos conocido? Y la Biblia dice que eso es lo que hace el poder de Dios. Miren el testimonio de Saulo, dice, él me halló fiel, dice número 1. Dice número 2, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Ahora, Pablo se acuerda ahora en lo que él menciona la gracia de Dios, sus pecados del pasado. Dice, hermanos, le dice a Timoteo, yo era un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? Alguien que blasfemia es alguien que rechaza la persona de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo de Dios. Mateo 12:31 dice que blasfemar al Espíritu es el pecado imperdonable. A veces me dicen a mí, hay personas que me han preguntado, quizá yo cometí el pecado imperdonable, pastor, ¿cómo sé? Y le digo, si usted está preocupado que lo cometió, no lo cometió. El pecado imperdonable básicamente es resistir la obra del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que cuando Saulo vio a Jesús y se le apareció, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Saulo, tú bien sabes, conoces la ley, estás obedeciendo la ley, pero has visto algo. ¿Se acuerdan qué es lo que había visto Saulo, hermanos? Había visto en Hechos capítulo número 7 a Esteban. Dice la Biblia que lo apedrearon y le tiraban piedras. Y cuando dice la Biblia que se estaba muriendo, dijo, Señor, no les encomiendes este pecado a su cuenta. La Biblia dice que habían coces. ¿Saben qué son los coces? El aguijón. El aguijón es la idea de, digámoslo así, es la punta esa que usan. ¿Saben ustedes que los bueyes, ¿cuántos han trabajado con ganado aquí? ¿Alguien? Nadie, pocos. Los bueyes tienen ciertos lugares nada más, donde se les puede a presión. Por eso es que tienen una punta. ¿Se han fijado? Los que tienen bueyes tienen un aguijón. Y el aguijón lo que hacen, lo usan y ellos saben bien dónde presionar al animal para que le duela y lo haga, digámoslo así, moverse, lo motive a trabajar. ¿Qué es lo que había hecho el Señor? Dios le había tocado a Saulo donde más le dolía. La Biblia dice en el libro de Gálatas que él había conocido la codicia, había conocido, dice, el poder de Dios. Había visto en Esteban algo que él nunca había visto. Dice la Biblia que pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y cuando él iba en rumbo a Damasco, iba todavía con el celo, pero había un aguijón que le estaba tocando y le estaba tocando el corazón. ¿Cuántos de ustedes entienden que la persona más perversa que usted conoce puede negar su Biblia, su iglesia, sus palabras, su doctrina? Pero hay algo que nadie puede negar: su vida, su testimonio, el cambio que Cristo ha hecho en su corazón. Y déjenme decirles algo, la gente puede decir, es tontera la que tú crees, pero cuando ven el cambio no lo pueden negar. Imposible. Pero es que lo más poderoso que usted puede hacer, cuando alguien dice, yo no creo en esas tonteras, pues déjame contarle lo que ha hecho para mí. ¿Por qué? Cuando alguien me dice a mí, esa es una tontera la que tú crees,
Me dan ganas de decirle las del ciego Bartimeo cuando dijo, bueno, eso es lo bonito, dijo, que antes yo no veía y ahora veo. Y si tú lo crees, eso no es cosa tuya. Amén. Y lo que tenemos que hacer es, a veces, comparta su testimonio cuando alguien no cree. La Biblia dice que Pablo aquí se para y dice, yo antes era blasfemo. Antes dice yo negaba al Señor, pero después apareció el Señor. Era un perseguidor. Hermanos, Pablo era un homicida. ¿Cuántos entienden? Lo que Pablo estaba diciendo aquí, en otras palabras, era un injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia por lo que lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo dice, hermanos, dice, Dios me salvó, Dios tuvo misericordia de mí. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí es, hey, Timoteo, te mandé, le dice, para que guardes la doctrina. Dice, la ley, la palabra de Dios no es para jugar, es para salvar a los pecadores. Y dice, y a propósito, dice, se para y dice, quiero darte mi testimonio. Y era un blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, y en misericordia Dios me salvó, dice, porque aunque lo hice en ignorancia. ¿Y cuántos entienden? Lo que Pablo está diciendo es, si Dios me puede salvar a mí, Él puede salvar a cualquier pecador. Ese era el punto. Hermanos, ese es el punto aquí del pasaje número 1, del capítulo 1. El testimonio de Saulo es un testimonio poderoso. La gracia del Señor Jesucristo se mostró sobre Saulo. Y noten el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí aprecian eso? Amén. La gracia del Señor Jesucristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. No hay nadie que es tan malo que Dios no le puede salvar. No hay nadie que es tan bueno que Dios no necesita ser salvado. A través de la fe de Pablo y el amor de Cristo, Pablo experimentó la gracia y el perdón de sus pecados y de todos sus horribles crímenes y perseguidores y las personas que mató. Y dice Pablo, si borró mis pecados, puede borrar los tuyos, puede borrarlos de cualquiera. Dice, ese es el fin de la ley cuando la usamos legítimamente. Dice palabra fiel y digna. Miren el versículo 15. Es más, tienen el 1 Timoteo 1, había abierto, hermanos. Quiero que leamos 1 Timoteo 1. Miren el versículo 15. Síganlo conmigo. Digámoslo ahora juntos. Quiero que lo leamos en voz alta. Este es un versículo clave en el capítulo 1. ¿Están listos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? 15, 1, 2 y 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice Pablo, el punto dice es que el Señor Jesús vino, Lucas 19:10 dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Señor, dice, y dice, si me salvó a mí, dice, el cual, dice, a los pecadores, dice, yo soy el primero, el número 1, dice, el peor. 2 veces, si se acuerdan allá en el libro de Efesios 3, versículo 8, Pablo se llama el menor de todos los salvos, de todos los santos, dice. Dice, yo soy el más bajito, el más pachito, dice, ¿verdad? ¿Se imaginan la humildad? Pablo reconocía la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque reconocía sus pecados. Creo que a veces se nos olvida nuestros pecados, ¿verdad? Especialmente si fuimos salvos. Yo fui salvo de 8 años de edad. ¿Y saben, le puedo ser honesto? No soy ni matricida ni patricida, ¿verdad? Me robé un pan ahí, pero le fui a pagar a la hermana hace como unos 8 años, cuando andaba aquí en El Salvador. Fui a Zacatecoluca y fui ahí donde de la vecina y le dije, mire, yo cuando tenía como 5 años le robé 3 pedazos de pastel de piña. Y le dije yo, y le di $5, le dije yo, creo que valían como 25. ¿Cuántos se acuerdan de los colones? Todavía 25 centavos, una peseta. Le dije yo, le debo 75 centavos, pero le voy a dar $5 porque le quiero pagar con interés, le dije. Y se puso a reír. Y le dije yo, no quiero cargarlo ya, no lo quiero cargar. Hermanos, Pablo reconocía. Yo creo que Pablo, cuando predicaba a veces, el diablo lo acusaba, le traía a mente, escuchen, las personas que le habían matado, los cristianos. Yo creo que a veces Pablo predicaba y él estaba aquí predicando y ahí estaba un hermano y el diablo se le acordaba, tú mataste al hermano de este, tú mataste a la hermana de él, tú mataste a la mamá de él. ¿No se les hiciera difícil a ustedes, hermanos? Yo creo que por eso es que Pablo era una persona que refrescaba en su mente continuamente la gracia de Dios. De abundó el pecado, dijo, ¿qué? Sobreabundó la gracia. El hecho de que la misericordia de Dios había sido tan grande sobre él. ¿Por qué es que Pablo, yo creo, era tan poderoso, tenía tanto denuedo al predicar el evangelio? Sencillamente porque él sabía lo que Dios había hecho con él.
todo lo que Dios le había perdonado a él. Amén. ¿Se acuerdan de la mujer, dice la Biblia? Llegó a la casa de Simón Jesús y se sentó. Y la Biblia dice que, ¿se acuerdan? La mujer llegó con la caja de alabastro y le ungió los pies y con sus lágrimas, dice la Biblia, y María le lavó con su cabello los pies al Señor Jesucristo. Y Simón, dice la Biblia, que la criticó y le dijo el Señor Jesús a Simón, Simón, dice, le dice, ¿cómo dejas que una mujer impía, le dice, te lave los pies? Si supieras quién es, no te metieras con ella. Y Jesús le dijo a Simón, Simón, el que mucho ha sido perdonado, ama mucho, ama mucho. Yo creo que por eso es que Pablo amaba tanto al Señor, porque había sido perdonado mucho, mucho. Y él dice, yo era el número uno. Así que en la conversación acerca del Evangelio y la razón por la que Pablo había mandado a Timoteo a Éfeso, le da su testimonio. Miren, hermanos, su alabanza. Le da ahí su testimonio y después de su conversión. Y número dos, el testimonio de Saulo. Yo creo que por eso era un hombre que alababa a Dios. Lean el versículo 16. Dice, versículo 17, perdón. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y todos dicen, amén. Cuando alguien ha sido perdonado tanto, lo que debe de hacer es alabar al Señor. Y hermanos, cuando venimos a la iglesia, por eso es que a veces es muy importante, prepare su corazón, dígale, Señor, ayúdame a alabarte. Y debemos de, yo creo que es un pecado alabar al Señor de medias, a media ganas, sin ganas, sin pasión. Debemos de alabarle con espíritu y en verdad. Pablo da este versículo de alabanza y da gracias a Dios por haberle permitido el honor de recibir su gracia. Y dice, por eso dice al Rey de los siglos, o sea, toda la honra. No hay duda que el que merece, el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Le da honor y gloria por los siglos de los siglos. Y todos dicen, amén. Número 4 entonces fue la conversión de Pablo. Número 5, pongan esto. El retorno al cargo, el retorno al cargo. Ahora noten, hablando del Evangelio y por qué le mandó ahí, regresa Pablo entonces en el versículo 18 a hablarle a Timoteo. Le dice, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Miren, otra vez, encarga. Te encargo, le dice. ¿Qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ellas la buena milicia. Ahora, aparentemente, el versículo 18 dice que se había profetizado, que Pablo había profetizado de que Timoteo iba a ser un tremendo soldado del Señor. Y dice, mira, quiero que sigas peleando. Le dice que milites por ellas la buena milicia. En otras palabras, le dice, mira, Timoteo le dice, yo te animé, y yo te exhorté, y yo te ayudé, y yo te dije, hey Timoteo, Dios tiene un plan para tu vida, y tú vas a ser un gran predicador del Señor, y tú vas a ser un tremendo pastor. Y le dice, y encima de esto, Dios te va a usar. Y la Biblia dice que Timoteo le creyó a Pablo. Hermanos, yo siempre, a veces yo le predico a los jóvenes. Y saben que los jóvenes son brutos. Amén, dicen por ahí, ¿verdad? Es la verdad. Yo siempre le digo, yo le digo a los papás esto, les digo, miren, sus hijos son tan tontos que si ustedes les dicen que para nada sirven, les creen. Y les digo, pero también, si ustedes les dicen que Dios les puede usar y que pueden ser grandes siervos de Dios, les creen también. Pablo le hablaba a Timoteo y miren aquí, le decía, Timoteo, y le dijo Timoteo, acuérdate, le dice, te encargo, miren las palabras, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí. Usted puede ser profeta también en la voz, en la vida de otras personas. Puede ser profeta. ¿Saben que lo que usted dice es cierto? Especialmente cuando hablamos de otros. Yo tengo un buen amigo que se encarga de ministerio a las cárceles, a los rehenes.
Dice que él llega en la cárcel y les pregunta, les dice, ¿a cuántos de ustedes tu papá te dijo que ibas a acabar aquí? Y dice que como 95% de los prisioneros levantan la mano. Timoteo llegó a ser un gran siervo de Dios, llegó a ser un tremendo pastor. Usted dice, ¿por qué, hermano? Porque Pablo le habló, Pablo le dijo, Dios te va a usar. Pablo le dijo, eres buen elemento. Primera Timoteo 4:14, ¿verdad? Dice ahí que, versículo 14, miren ahí, denle la vuelta a la página. Dice, no descuides el don que hay en ti, le dijo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Acuérdense, le dice a Timoteo, le dice, tú tienes grandes dones, mucha habilidad, mucho talento. Mi papá me decía, yo tenía unos 8 años, me decía, hijo, tú vas a llegar a ser un pastor, tú puedes ser un gran predicador de la palabra de Dios. ¿Y les puedo decir algo? Yo le creí. Y estoy aquí en gran parte por las profecías de mi padre. Yo creo que todos necesitan un padre espiritual que crea en ellos. Maestros de escuela dominical, hay niños en su clase. Yo me acuerdo de 9º grado, el hermano Mel Cleven puso los brazos así y me dijo, Carlos, me dice, tú tienes tremendo potencial. Me dijo, pero no sé por qué te metes con esos muchachos traviesos, que te sientas ahí atrás y platicas toda la escuela dominical, me decía. ¿Saben qué? Eso me ayudó. Que alguien creía que yo podía ser usado por el Señor. Todos necesitan que alguien les diga, tú tienes potencial para Cristo. Pablo le dijo, acuérdate, te encargo una vez más, le dice, como te lo encargué de que nos conocimos, de 15 años, de 17 años, de 21 años, de 27 años. Timoteo, yo te decía, Dios tiene un propósito, Dios te va a usar. Y eso, ¿cómo animaba? Y Pablo está aquí tratando de tocar el corazón para darle el encargo otra vez. Versículo 19 le dijo, que milites, le dice, por ellas la buena milicia. En otras palabras, que te anime, le dice, le da aquí el compromiso, le dice, te estoy animando a seguir peleando la lucha. Hermanos, ¿cuántos entienden? El ministerio es una batalla. Predicar la palabra, la sana doctrina, es una batalla. Ganar almas para Cristo es una batalla. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, dice la Biblia, sino contra huestes, dice la Biblia, de maldad en lugares celestes. No estamos aquí peleando uno contra el otro. No es otro pastor, no es otra iglesia, no es el hermano, no es la hermana, no es la fulana. El diablo quiere que pensemos que el enemigo es un político, que es allá el pandillero, que es el marero, que es ¿verdad? El malvado que vive cerca. No. La lucha que tenemos es contra sangre y contra carne. Son los demonios, dice la Biblia, del diablo que vienen contra mí y contra usted. Y Pablo le dice, mira, predica, le dice, y milita, le dice, pelea. Hermanos, 2 Timoteo 4, Pablo acabó la segunda carta a Timoteo, le dice, he peleado la batalla, he acabado la fe. Así que nosotros vemos aquí, le exhorta desde el principio, sigue luchando, le dice, sigue luchando. Hermanos, no se lo voy a esconder, la vida cristiana es una lucha. Y no es para los valientes, es para los que tienen la gracia de Dios. Noten, no solo el compromiso, sino que le da la advertencia. Léanlo ahí. Le dice en el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo hace ilusión a lo que le dijo en algunas otras partes anteriores del capítulo 1. Habla de la buena conciencia y la fe no fingida. Y hay dos hermanos que dicen, mira, te lo voy a poner claro, dice, el problema es, dice que hay dos hermanos, dice que la palabra que usa es naufragado. Han abandonado la nave, se han echado, dice, a la perdición. Y dice Pablo, los cuales, dice, miren el versículo número 19, dice, versículo 20 dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, la Biblia habla de la disciplina en la iglesia. Mateo 18 dice que si hay alguien, dice que está en una falta, dice, primero hay que ir tú y él solo. Amén. Si no te oye, lleva a un testigo. Si no oye al testigo, hay que traerlo ante la iglesia. Si no oye a la iglesia, ¿qué se le hace? 1 Corintios 5:5 dice, entrégalo a Satanás. Hermanos, ¿qué quiere decir?
se le saca de la iglesia. A propósito, ¿cuándo ustedes entienden? Mientras que usted está en la iglesia, entonces está en Cristo, está en el cuerpo, está bien cuidado. ¿Cuándo ustedes entienden lo que estoy diciendo? Cuando usted se va para allá, está en las garras del diablo. Yo no estoy diciendo que estaban perdidos estos hermanos, pero habían blasfemado. Y Pablo dice, entrégalos. Y yo sé que el diablo los va a zarandear allá, pero los saqué, dice. Pablo los había sacado, los había expulsado. ¿Por qué? Porque seguían blasfemando. Eran que insistían, ay, es que yo creo que Adán tenía ombligo. Y este pastor no predica del ombligo de Adán. Y la tercera bestia, yo creo, de ahí del capítulo 19 de Apocalipsis, yo creo que tiene pelo rubio. Y el pastor dice que, hermanos, eran tonteras, disputas, blasfemas. Y él dice, no, que se caen. Y yo les dije que dejaran e insistieron. Y a veces un pastor tiene que pararse y decir, aquí hay un hermano y se le ha hablado con amor y se le ha dicho que deje de hablar. Y yo he tenido que hacer esto por lo menos unas 10 veces en mi ministerio. Y decirle a un hermano, mire, ya tratamos, ya venimos, ya le pedimos, ahora le vamos a mandar que se vaya. Y el diablo ya tiene a veces su manera. Alejandro e Himeneo, hermanos, se van a mencionar en 2 Timoteo. Así que no se olviden de estos dos nombres. La Biblia les pone ahí. Lección 2. Empecemos ya porque tenemos tiempo todavía. Lección 2. Vámonos al capítulo 2, hermanos. Amén. Así que vimos ahora el cargo de Pablo. Ahora vamos a ver cómo llevar las instrucciones para el cargo. Punto número 1. Las instrucciones para el cargo. ¿Cómo iba a lograr Timoteo enseñar la sana doctrina, ganar almas para Cristo, hermanos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra tener una iglesia viva, una iglesia con doctrina pura? Una iglesia donde hay un fervor, donde no hay supuestos doctores de la ley, sino que hay personas que quieren practicar la palabra de Dios. ¿Cómo se logra, hermanos? La oración. ¿Listos? Versículo 1. Lean conmigo. Exhorto ante todo. Quiero que noten ahí la importancia ante todo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita ante todo, hermanos? Necesitamos aprender a orar, especialmente en estos tiempos. Dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué tremendos versículos, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Dice, ante todo. Pablo le tenía un cargo a Timoteo y Timoteo le dice, mira, te estás rajando, te estás desanimando. Hermanos, por eso le escribió y le dice, temo, dice, que vas a dejar. Le dice, mira, ten cuidado, le dice. Recuerda la gracia de Dios. Recuerda lo que hace la ley cuando se usa legítimamente. No es para el justo, dice. Es para todo el malvado. Como yo, dice. A mí me salvó. Y ahora dice, hermano, dice, ante todo te exhorto, dice, que se ore. Que se ore. Hermanos, necesitamos aprender a orar. En tiempos donde hay una batalla espiritual, tenemos que aprender a orar. Yo llegué a Rhode Island. Yo me acuerdo que habíamos estado ahí como un año. Y extrañamos a los hermanos en California mucho. Me acuerdo que llegamos a Rhode Island y vivíamos en un tráiler porque no teníamos casa. Estábamos buscando casa en un área muy cara, $500,000 por una casa. Y estábamos buscando vivienda. Me acuerdo que era enero y llegamos en enero y por supuesto el frío. Estábamos viviendo en una tráiler. Llegamos a la iglesia y muchos problemas, otra vez, problemas. Me acuerdo que llegaba al estacionamiento y veía los árboles y en el invierno todas las hojas se caen, por supuesto en el otoño y en el invierno los árboles están muertos, están ahí todas las ramas, pero parecen dedos de muertos ahí. Y el frío, recuerdo que ese día había una capa de hielo. Yo me salí de mi casa, que no era mi casa, a la par de la iglesia, pero no se sentía como mi iglesia. Un estado que no era mi estado. Yo soy de California, hermanos. Yo soy de California. Me encanta California. El clima, el desierto, las hamburguesas de In-N-Out, los tacos, la comida mexicana, ¿verdad? Hasta el tráfico me gusta.
Me gusta ganarle a todos y manejar rápido. Me encanta la playa, me encantan las montañas, me encanta manejar, me encanta ver. Estamos en Rhode Island, un estado pequeño, no se ve nada, puros árboles, árboles muertos. Y ese día me subí al carro y oprimí el acelerador y pero no iba a ningún lugar. Y me fui a la cuneta el carro. Capa de hielo sobre la cama, la, la carretera. Me acuerdo que yo me rasqué la cabeza y le dije, Señor, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Y honestamente me sentí un momento mal. Y la verdad es que dije, Señor, este estado es una zona totalmente diferente. Es un campo misionero. Yo les mencioné hoy temprano el materialismo. La gente tiene de todo. En California era fácil predicar el evangelio porque todos llegaban endeudados, sobrecargados, sin dinero, sin fuerzas, sin familias, sin energías. Así que predicar el evangelio era fácil. Yo llegué a Rhode Island y empecé a notar aquí. Todos tienen dinero, todos tienen educación, no necesitan a Dios. Y es el otro problema. ¿Cuántos entienden? Son dos lados de la misma moneda. Yo dije, Señor, ¿cómo vamos a alcanzar gente para Cristo aquí? ¿Y para qué me tienes aquí? Y el Señor como que me habló, no en voz alta, pero el Espíritu Santo de Dios me dijo, es que ese es el punto, no lo vas a hacer tú. Si algo va a pasar a ti aquí, si vas a predicar la doctrina, si esta iglesia va a revivir, no vas a ser tú. Vas a tener que pedirles, apuntarles a ellos y vas a tener que apuntarte tú hacia el Señor. Hace 2 años y medio, desde enero del 2019, todos los miércoles yo empecé a predicar y a enseñar sobre la oración. Y la mayoría de los miércoles, y ahora hemos llegado al punto de que yo llego regularmente, a veces llego a las 6, me estoy enfrente y llegan hermanos 1 hora antes. Y me dicen, pastor, ore por esto, ore por mi hijo, está descarriado, mi esposo está perdido, mi situación, mi cáncer, y esto y lo otro. Yo empecé a abrir mis ojos y ver, hey, esta gente sí necesita a Dios. Y después yo cantamos brevemente, doy una lección quizá de unos 10, 15 minutos sobre la oración y después oramos. Se ha vuelto algo increíble y maravilloso. Y oramos en voz alta y oran los hermanos y le clamamos a Dios. Para el domingo de resurrección hace como un mes tuvimos como 2 horas de oración el sábado día antes. Y varias personas fueron salvas. Creo que 6 o 7 personas recibieron a Cristo el domingo. Y ha sido increíble para mí ver otra vez lo que el poder de la oración hace. Miren lo que le explicó Pablo a Timoteo. Le dice, se debe de hacer, número 1, le dice, ante todo. Hermanos, Dios obra cuando su pueblo ora. Pónganlo ahí. Dios obra hasta que su pueblo ora. El Salmo 103 dice, Salmo 73 dice que el pueblo de Israel limitó al Santo de Israel. Pónganlo ahí. Limitó al Santo de Israel. ¿Por qué lo limitó? Porque no oraron. No oraron. El mayor problema de la oración no es que no oramos. Escuchen. El problema más grande de la oración es el orgullo que desplegamos al no orar. ¿Cuántos de ustedes entienden? La persona que no ora es una persona que básicamente le está diciendo a Dios, no te necesito. No te necesito. Usted no sabe orar. Honestamente le digo, nunca ha aprendido a vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que se deben de hacer? Versículo 1, rogativas. Rogativas. Estamos hablando ahí de rogarle a Dios por necesidades, problemas. ¿Alguien aquí tiene un problema? Yo estoy hablando de algo serio en su vida. ¿Alguien? Algo que solo Dios puede hacer. Rogativas. Eso es lo que está diciendo. Número 2, dice oraciones. La palabra oraciones está hablando de
el proceso de entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos aquí entienden que orar no solo es hablarle a Dios? Orar también es escuchar a Dios. Salmo 46:10 dice, estad quietos y sabed que yo soy ¿quién? Dios. Tenemos que aprender a orar. Y la parte de, especialmente los bautistas que no entendemos, es que la oración incluye adoración a Dios, incluye un momento donde estoy quieto, donde estoy consciente de su presencia. Qué importante es. Noten lo que dice ahí, oraciones dice. Y después dicen la palabra peticiones y acciones de gracias. Peticiones. Eso es pedir. Pedir. Estamos hablando de, la idea aquí es de básicamente ir al Señor y pedirle. La petición siempre se hace con acción de gracias. ¿Por qué? Escuche, porque si usted pide, tarde o temprano recibe. Amén. Y cuando recibe, siempre la Biblia dice que debemos de dar ¿qué? Gracias a Dios en todo. Oh, hay tanto por qué darle gracias a Dios. Y si yo tomo testimonios ahorita, el problema es que muchas veces los cristianos se quedan. Hermanos, les decía yo salí de la escuela dominical hace 2 años y medio, les decía, ¿quién tiene algo por qué dar gracias a Dios? Y por 4 meses todos se me quedaban viendo así. Todos jugados, decía mi abuela. Yo empezaba, les decía, bueno, yo quiero dar gracias a Dios por el bonito día que nos ha dado. Quiero dar gracias a Dios porque fulano recibió a Cristo. Quiero dar gracias a Dios por esto y lo otro. Y tarde o temprano yo les decía, y saben, la gratitud es algo bueno. ¿Cuántos aquí están de acuerdo? Cuando es tiempo de dar testimonio, hey, díganlo los redimidos de Jehová, dice la Biblia. Abra su boca. Demos, dice la Biblia, a conocer los testimonios del Señor. No sea de esos que está ahí solo por, ay, lo peor en la vida es ir a una reunión de oración donde por 30 minutos, ¿quién tiene una petición? Ay, hermanos, oren por mi pisuña y porque miren, se me infectó y tiene pus y me pusieron 3 puntas y ay, casi me cortaron el dedo y ahora hiede y no me puedo poner el zapato y ay, ahora tengo que cojear y tengo que dormir con la pata así en alta y ay, Señor, ayúdanos. No hay nada peor que una reunión de oración donde solo llegamos a quejarnos y nadie sabe alabar a Dios. Escuchen, usted sabe que está llegando a un punto de madurez en su vida de oración cuando no solo le pide a Dios, sino que también le pregunta, le escucha, le alaba y le da gracias. ¿Por qué? Versículo 2. Mire, da las peticiones que debemos de dar. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Noten letra A, ponga ahí. La oración por los demás. ¿Cuáles son las instrucciones que le da? De orar por los demás. Pregunta. ¿Por qué deberíamos de orar por los reyes y líderes antes que los demás? ¿Perdón? Dijo otra vez, hermano, no le digo muy bien. Que toman buenas decisiones. ¿Y qué hacen las buenas decisiones que toman? Afectan a todos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Debemos de orar por la abuelita y por papá y mamá y mis hijos. Yo oro por ellos todos los días. Pero oro por el presidente. Se dice, ¿por qué? Porque la Biblia me manda. Miren aquí. ¿Por qué debo de orar por el presidente? Porque lo que él hace nos afecta a todos. Amén. Miren, se los voy a dar así claros. Tenemos el gobierno que merecemos. Les digo a los hermanos de la iglesia, miren, no hablen de política si no han orado por el político. No tiene el derecho. Nadie tiene el derecho de quejarse por algo que nunca ha orado. Miren cómo nos quedamos callados. Y usted dice, no es mi presidente. Mire, no importa. Si gobierna la nación, me toca orar por él. Yo debo orar por él. Me cae mal, no me importa. Mire, hay unos que caen bien, hay unos que caen peor. Ese no es el punto. Dios dice, debes de orar por él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que ellos hacen afectan a todos. Es lo que dijo el hermano. Versículo 2 dice, y por los que están en eminencia. ¿Quiénes están en eminencia? En tu casa, tus padres. En tu iglesia,
tu pastor. Hermanos, Samuel le dijo a Saúl, Saúl le dice, lejos fuera de mí, dice, pecar, dice yo, en no orar por ti. Es un pecado quejarse y no orar. Yo les digo a los hermanos de mi iglesia, hermanos, anhelo, necesito, verdaderamente codicio, les digo yo, les ruego que oren por mí. Les ruego, hermanos, el pastor no llega a, ¿verdad? Digámoslo así, a darles a ustedes una homilía o a darles, digámoslo así, una presentación. No. Él llega a hacer la obra de Dios. Y si Dios va a hacer la obra por medio de él, tenemos que orar por él. Amén. Carlos Spurgeon, y hermanos, llenaba 5 o 6 veces al domingo el tabernáculo metropolitano de Londres. Y solo podían llegar los miembros como 2 o 3 domingos al mes. Se turnaban. ¿Y saben qué hacían? Dicen que habían cientos de personas en el sótano orándole a Dios. Señor, usa al predicador, usa la palabra de Dios. No, ¿entienden, hermanos? La Biblia dice esto, pongan ahí Mateo 18:18. Es más, tenemos que recordarlo, ¿verdad? La Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hoy dice, y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Escúchenme, en mi nombre. Que la palabra ahí congregados tiene la idea, es sinfoneo, es la idea de estar ahí de acuerdo. Una sinfonía es cuando se juntan personas que toman muchos instrumentos. ¿Y saben qué hacen muchas veces? El primer violín toca la nota, después todos los demás tocan la nota del primer violín para estar en sinfonía. La Biblia dice que cuando nosotros como iglesia, miren, llegamos y de repente nos ponemos en acuerdo, estamos de acuerdo. Así que se para el hermano Manríquez y dice, Señor, y el Señor le pone en su corazón, Señor, te pido, Señor, por el pastor Adán. Señor, te necesita, dale fuerzas y Señor, úsalo este domingo para el servicio. Y nosotros todos estamos orando. Miren, no tienen que ser muchos, 2 o 3. Hay demasiados aquí para reunión de oración. Yo les digo a los hermanos, miren, mejor que vengan pocos que quieren orar, que vengan un conjunto de carnales que no les gusta. Si usted quiere saber quiénes son los cristianos en su iglesia, anuncie reunión de oración y miren quién llega. Cuando llegan, la Biblia dice que cuando estamos de acuerdo 2 o 3, y si estamos de acuerdo, Dios hace grandes cosas. Porque no nos gusta el gobierno, pues no oramos. Debería de ser común en las iglesias orar por el presidente, por el alcalde, por el gobernador departamental. Otra vez, yo lo digo, tenemos el gobierno que merecemos. Si no le gusta, ore. Si no le gusta, ore. ¿Lo puede cambiar usted? Pues ya no, ya votaron, ya se hizo. Ahora ore. Miren, Proverbio 21:1 dice, el corazón del rey está en las manos de Jehová. Dice que como corrientes de agua, Él lo conduce. ¿Puede cambiar Dios el corazón del rey? 100%. ¿Cambió el de Saulo? ¿Por qué no? Antes de todo, antes de quejas, antes de pleitos, antes de todo, que se hagan rogativas. Noten, hermanos, número 1, instrucciones. Número 1 dijo la oración por los demás. Número 2, el motivo. ¿Cuál es la razón suprema de la oración por los demás? Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, como todas las cosas, la razón por la que debemos de orar es porque agrada a Dios. Porque Dios, dice la Biblia, es agradado. Dice la Biblia que cuando nosotros oramos, le conocemos. Él anhela, Él quiere, Él desea que le conozcamos. Miren versículo 4, el cual dice, esto agrada, es bueno y agradable, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué debemos de orar? Miren aquí, porque el deseo de Dios es que venga su reino, se haga su voluntad. Miren, si ese es el deseo de Dios, un cristiano espiritual, dice la Biblia, ora conforme al deseo de Dios y lo que hace es, le manda a Dios las peticiones que Dios le ha dado a él. Y la Biblia dice que cuando nosotros oramos, Dios empieza a orar, dice la Biblia, porque esto es bueno y es agradable, dice, el cual quiere que todos sean, ¿qué?
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Están captando, hermanos, aquí el mensaje? El mensaje una y otra vez es orar. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios, dice, que quiere que todos sean salvos. Queremos agradar a Dios. El motivo es agradar a Dios y la salvación de las almas. Agradar a Dios y la salvación de las almas para que conozcan la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Miren versículo 5. ¿Por qué? Hay un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Noten la verdad, que hay un solo Dios. Hermanos, la gente de Éfeso era una gente idólatra. Idólatra. Y si ustedes leen la historia y en el libro de Hechos, obviamente se molestaron porque pensaban que Pablo no creía en Diana, la diosa, y dicen que era gente súper idólatra, tenían mucha idolatría y tenían que darse cuenta. Les dice, oren, yo oro por mi ciudad, oro por mi estado, oro por Johnston, y oro por Lincoln, y oro por las ciudades donde Dios me tiene. Y les voy a decir por qué. Porque si la gente ahí va a ser salva y van a conocer, miren aquí, hay fortalezas. La mafia de Boston, el jefe de la mafia de Boston vive a una milla de mi casa. Ustedes piensan que conocen la corrupción. Ahí hay corrupción. Estoy hablando de la mafia italiana. Hay hermanos que viven detrás de ellos y me dicen, aquí no hay crimen, dicen, aquí no viene nadie mal. Me dicen, es el vecindario más seguro de todo el mundo, dicen. Escuchen, si en Rhode Island Dios va a hacer algo, voy a tener que orar. Señor, abre los ojos, que hay un solo Dios. Y no es el dinero, amén. Y no son las cosas, hay un solo Dios, hay un solo mediador. Miren aquí, yo vivo en una área sumamente católica. Sumamente católica. Católicos ahí, todo es católico, todo el mundo es católico. Dicen. Y saben que hay que hacer muchas veces cuando el catolicismo oprime y engaña, hay que orar. Tienen que saber que hay un solo mediador. Y no es María. Es María. Es el Señor Jesucristo. Dice, oren porque hay una verdad, dice Pablo. Hay un solo Dios, el cual se dio como rescate. ¿Por qué es que no es María? Porque solo Cristo se entregó por nosotros. Versículo 6. Se dio a sí mismo en rescate. ¿Qué quiere decir en rescate? Paga, intercambio en nuestro lugar. Es el precio de la redención que se pagó por la sangre de Cristo, dice la Biblia. Dice, para hacer, dice ahí, de lo cual, perdón, se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, la Biblia dice que este fue el llamado de Pablo, dar testimonio del evangelio de la gracia. Dice, yo estoy para dar testimonio de esto. Y hermanos, esto indica de que el debido tiempo para dar testimonio es ahorita mismo. ¿Cuántos entienden lo que quiere decir eso? Esto quiere decir que viene un momento, un día cuando se nos va a acabar la oportunidad de testificar. Cuando ya usted se vaya al cielo, cuando su vida se acabe, cuando Cristo venga va a ser muy tarde ya. Y hay personas que usted conoce que van al infierno. Yo creo que a veces es bueno parar y decir, ¿habré yo orado? ¿He llorado? ¿Le he rogado a Dios? Como dice aquí, ¿he hecho rogativas yo a Dios que el Señor salve? ¿Al presidente? ¿A mi abuela? ¿A mi vecino? La Biblia dice que es importante. Miren el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Noten lo que les dice, hermanos, yo para esto estoy, dice, para que los gentiles conozcan la fe y conozcan la verdad. Pablo estaba consciente de su llamado. Noten entonces ahí, hermanos, el motivo de las oraciones dice él, es para que otros, para que la gente conozca al Señor Jesús. Noten ahora las indicaciones, letra C, indicaciones para la oración. ¿Cuáles son las indicaciones? Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, dice la Biblia que la oración es algo que se debe de hacer en todas partes. Pablo le dijo a los primeros tesalonicenses, les dijo, hermanos, orad sin ¿qué? Cesar. No paren de orar. ¿Ok? Y ahora dice,
quiero dar esta instrucción, dice, que se ore en todo tiempo. Ahora, usted no tiene que ser una persona que ora todo el día. Y hay veces leemos de los, ¿verdad?, cristianos y predicadores del ayer que se levantaban a las 3 de la mañana y oraban 5 horas, 4 horas. Y hermanos, la oración, sí le voy a decir esto, es algo que debemos de estar creciendo, debemos de estar creciendo. Este año ha sido mi mejor año de oración. Y yo he sentido en mi corazón un gran cambio. He visto yo cómo el Señor me ha ayudado por su gracia a orar más. He empleado otra vez un cuaderno y escribo las partes de la oración, alabo al Señor, espero en el Señor, estoy consciente de su presencia. Después confieso mi pecado, me tomo mi tiempo, a veces pongo 5 minutos. Yo mantengo mis ojos abiertos, me ayuda a enfocarme mejor. Así escribo mientras que yo oro. Después, número 4, oro ahí en Efesios 6. La Biblia dice, oro por la batalla espiritual. Empiezo y le digo, Señor, el diablo está en contra. Y la Biblia dice, debemos de resistir al diablo. Efesios 6, empiezo a orar. La Biblia dice que hay que ponerse la armadura de Dios. Y habla ahí de todas las partes. Trato de orar y le digo, Señor, yo sé que tú estás sentado en lugares celestiales. Y la Biblia dice que yo y usted estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso quiere decir que así como yo morí con Cristo y fue resucitado con Cristo, y Él ahora se está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? No solo morimos y fuimos sepultados y resucitamos con Él, también estamos sentados a la diestra del Padre. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. ¿Están conmigo? Yo a veces empiezo y le digo, Señor, te pido que ates al diablo y lo apartes de mi vida y de mi corazón y me quites de la tentación. Y Señor, cuida mi matrimonio, Señor. Te pido por mis hijos y oro por ellos. Isabel, Micah, Sammy, Faith, Luke. Oro por los diáconos de la iglesia. Oro por los miembros del equipo. Señor, le pido hermano Elton y hermana Crystal. Y le pido, Señor, por Isabel. Le pido por Steve. Y le pido por todos los que trabajan con nosotros. Y después, Señor, le pido por mis diáconos. Oro por los hermanos. Le pido por sus hijos, sus esposas. Después me voy a la iglesia. Señor, cuida de ellos. Después de haber orado por la batalla espiritual, ahora me voy a mis peticiones. Miren, ya alabé al Señor por quién es. Ya, segundo, esperé en el Señor. Tomé tiempo para estar quieto y saber que Él es Dios. Y ahora confieso mis pecados. Y ahora oro por la batalla espiritual. Me paro firme en contra del diablo. Y ahora le empiezo a pedir al Señor. Ahora que ya estoy en su presencia, ya le he dado gracias y que estoy consciente de Él y que he quitado el pecado. ¿Cuántos de ustedes entienden? Oh, qué fácil es venir al Señor ahora y presentarle mis peticiones. Y le digo, Señor, te pido y cuida y ata al enemigo y abre puertas. Y es increíble cómo es que Dios ha contestado la oración. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que es muy importante que nosotros tomemos las indicaciones. Aquí Pablo dice que eso se debe de hacer. Miren aquí, aunque yo oro mucho, trato de pasar una hora en oración. Escuchen, ¿sabían ustedes que eso es algo que usted puede hacer en todos los lugares? Tal vez no oro siempre tanto tiempo, pero trato de siempre orar. La Biblia dice orar sin cesar. Se puede hacer en todas partes.